Tanto si te has iniciado en el mundo de la inversión inmobiliaria como si todavía no has empezado a dar ese pequeño gran paso, estoy segura que el contenido de esta entrevista te va a servir muchísimo. Y es que he tenido el enorme placer de poder entrevistar a Carlos Galán. Él es un completo experto en inversión inmobiliaria y es un divulgador de información de muchísimo valor, tanto a través de su canal de YouTube como a través de sus libros y de su curso Libertad Inmobiliaria, con el que te puedes formar por completo para iniciarte en este maravilloso mundo de la inversión inmobiliaria o poder seguir avanzando en tus inversiones y hacerlo cada día un poquito mejor. Porque Carlos en esta entrevista se sincera, se abre contigo y conmigo para decirnos cómo empezaría si tuviera que empezar a día de hoy de nuevo en las inversiones inmobiliarias, si empezara desde cero. Y es que, como él muy bien dice, hay buenas decisiones que salen mal y malas decisiones que salen bien. Lo importante es empezar. Y en esta entrevista, Carlos te anima a que emprendas este camino de inversión inmobiliaria para poder conseguir buenas rentabilidades, que te aconseja que las revises cada año. Muy importante. Un pequeño inciso, si estás viendo esta entrevista en el canal de YouTube, durante los primeros 10-15 minutos hay un pequeño problema con la imagen y solo vas a ver a Carlos, pero a mí también me escuchas. Si por el contrario la estás escuchando en formato podcast, no te preocupes porque no vas a tener ningún problema. De todos modos, la información está ahí, la calidad de la información la tienes igualmente, así que si ya estás preparado, vamos allá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por pasarte por aquí, por el podcast del Panda Inversor. Es de verdad que un auténtico placer poder tenerte aquí y poder compartir toda tu sabiduría y toda tu experiencia con la comunidad del Panda Inversor. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Nada, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, comentábamos antes, ¿no? De la entrevista que justo hace como un año que nos conocimos ahí en Sima, en Madrid. Así que genial estar por aquí. Vaya, vaya, sí, la verdad que, bueno, está genial eso de ver caras conocidas por ahí por los pasillos. Yo te asalté como una groupie. Hola, Carlos, ¿eh? Y como diciendo, ¿y esta tía quién es, no? Sí, sí, estuvo divertido. Pero bueno, hoy pues eso me gustaría, quería invitarte para que eres muy conocido en todo el sector inmobiliario, de inversión inmobiliaria. Seguramente la grandísima mayoría de los suscriptores al Panda Inversor ya te conozcan, ya hayan visto tus vídeos, incluso estoy segura de que muchos de ellos habrán hasta hecho alguna de tus formaciones. Pero a mí me gusta siempre que cuando pasáis por el Panda Inversor, que os abráis, ¿no? Que contéis cómo ha sido todo ese proceso, porque está muy bien conocer pues cuántas propiedades para aquí, para allá, cuántos números, pero cómo ha sido todo ese proceso. En algún momento, Carlos empezó a invertir, como todo el mundo, tuvo sus inicios y pues esas emociones a flor de piel que todos tenemos cuando empezamos con algo nuevo, ¿no? Entonces, Total. bueno, lo primero me gustaría saber, pues eso, ¿cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria? ¿Cómo despierta en ti esa curiosidad? ¿De dónde te viene? Que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese Sí. inicio en el camino. Vale, bueno, pues yo me voy bastante atrás y tú me dices si quieres me cortas, pero bueno, yo de pequeño, de niño, pues ya me empezó a interesar mucho todo lo que tenía relación con el mundo del dinero, de los negocios, de las inversiones en general. O sea, me llamaba la atención. Desde muy pequeño, pues ya a mi abuelo que me daba la paga le decía, oye, pues no me des paga, prefiero acciones, ¿no? Para que se vayan revalorizando y que me vayan dando un dividendo, pues mensualmente o semestralmente o como fuera. Y luego pues empecé, pues para generar mis primeros euros, ayudaba a familiares o a vecinos a vender sus coches de segunda mano, era cuando internet arrancaba, y yo les ayudaba pues a poner anuncios, a recibir las llamadas y a venderlos, ¿no? Porque me llamaba la atención todo esto. Y poco después, pues como a los 15 años, pues ahí empecé a invertir en acciones, que era lo que
a mí en aquel entonces me llamaba más la atención, me parecía más sexy, bueno, me atraía mucho. Aprendí mucho en foros, que hoy en día pues ya están como pasados de moda, hoy son más las redes sociales, pero en su día lo que se llevaba eran los foros. Entonces ahí pasaba muchas horas al día. Y bueno, en paralelo, cuando yo tenía 12 años, falleció mi padre y él sí que había invertido pues en dos o tres inmuebles y en algunas plazas de garaje. Entonces, yo empecé a ayudar a mi madre pues con la gestión de eso. De pues oye, pues toca, yo me acuerdo que hacía la declaración de la renta mucho antes de que me tocara a mí, ¿no? Porque se la hacía a mi madre e iba aprendiendo de eso. Pues ahora vete a enseñar este garaje, pues oye, redacta el contrato o revisa esto y lo... Bueno, me empecé a empapar de todo esto al principio de forma un poco, pues casi por obligación. De hecho, los inmuebles era algo que yo veía como con malos ojos, de alguna manera, porque veía que o sea, comparaba, ¿no? Veía las acciones y decía, qué chulo es esto, qué guay, veía ahí las rentabilidades como la parte buena, pues muy bien, y sin embargo veía los inmuebles, por lo menos esos pisos y esos garajes que teníamos. Decía, ostras, esto no da muy buena rentabilidad, además hay que estar pendiente, y lo veía como un negocio muy, muy cateto, ¿no? Muy de, ostras, el que no sabe qué hacer con el dinero lo mete en ladrillo, pero esto no sabe que existe aquí el Nasdaq, el SP 500 y que puede estar aquí con futuros y con mil cosas que a mí en su día me llamaba mucho la atención. Pero bueno, también era normal porque esos inmuebles que había comprado mi padre, pues los había comprado con una mentalidad más de propietario. Eran inmuebles, pues a lo mejor su piso de soltero, que luego decide que ya no, pues que decide arrendarlo. Entonces es normal que ese inmueble pues no fuera muy rentable. Pues lo típico, pues no sé, un 3 4 5% de rentabilidad. Así que, bueno, ahí quedó esto. Yo luego estudié economía, estudié en Zaragoza, que es de donde yo soy, y luego también en Estados Unidos, en California, y en paralelo, pues yo también iba leyendo pues, a los grandes autores americanos, por supuesto Kiyosaki, Bigger Pockets, etcétera, y veía que, ostras, poco a poco veía que los inmuebles, si se hacían las cosas de una forma diferente, más pensando en la rentabilidad y aprovechando ese poder de la deuda buena, que es difícil apalancarte con otro tipo de activos, pues ostras, ahí ya tenía bastante más sentido y vi un camino a seguir ahí. Entonces, bueno, yo luego pues empecé a trabajar, estuve también viviendo y trabajando en Chile, en México, y cuando volví, pues ya me puse a empezar a invertir por mi cuenta. Y así empezó. En paralelo, por hacerte también todo el recorrido, pues yo cuando tenía 23, sí, ahí quise compartir, o sea, ahí yo venía de trabajar en bolsa, que era lo que me encantaba. Y entonces cuando lo dejé y me fui precisamente ahí a Chile y a México a viajar y luego me quedé a trabajar, pues escribí una guía para mis amigos más relacionada con el mundo de la bolsa, de los fondos indexados. Y cuando lo tuve dije, ostras, creo que esto le puede servir a más gente, lo voy a subir a Amazon a ver qué tal funciona. Y eso fue el origen de mi primer libro, que es Independízate de Papá Estado. Y hasta ahí, pues eso es el arranque. Ya, yo te contaba hasta el arranque de los inmuebles y ahora profundizamos en lo que quieras. Ujú. Y esas primeras inversiones con las que cuando ya vuelves de México, te decides a empezar a invertir, pero a empezar a invertir en inmobiliario, pese a Sí, esa concepción que tenías tú del tema de la inversión inmobiliaria y más que tenías más pasión por la bolsa, ¿no? En sí. ¿Por qué decides empezar porque tenías un poco más de capital y entonces lo veías más interesante sí. o A hiciste ver, mitad mitad o lo sí, yo destinaste todo al inmobiliario? sigo invirtiendo incluso a día de hoy en fondos indexados, digamos, en bolsa, y lo veo muy complementario, no es excluyente, o sea, tampoco es aquí cuestión de decir esto es bueno, esto es malo, si inviertes en esto está mal, no, yo creo que todo está bien y yo invierto más o menos al 50% en inmuebles y en fondos indexados en bolsa, digamos. ¿Qué pasa?
que yo a los inmuebles le veo la gran ventaja de poder apalancarte, de poder usar ese dinero de otros, ese dinero del banco para ir construyendo tu patrimonio y para ir construyendo esa fuente de ingresos pasivos, esa fuente de cash flow. Sinceramente, si me dieras financiación para comprar bolsa, para comprar fondos indexados, para comprar otros activos, pues no sé si compraría inmuebles o no, no sé si compraría tanto. Para mí es la forma de extraer dinero del banco y pues por lo que sea, pues la forma más sencilla es de hacerlo con inmuebles y específicamente con vivienda. Que a lo mejor si dieran financiación para otro tipo de inmuebles de la misma forma, pues yo qué sé, para locales, garajes, oficinas, hoteles, no lo sé, pues a lo mejor me decidiría por otro activo, pero ya te digo, para mí la principal ventaja y por lo que empecé a hacerlo es por esto, por poder usar el dinero de otros, sin duda. Ujú, genial. ¿Y cómo fue esa primera inversión? ¿La recuerdas? Seguro que recordarás Sí, sí, claro. cada momento, cada paso. Ya venías de gestionar ese patrimonio familiar un poco por obligación, ¿no? Por la responsabilidad que había recaído en ti. Mm. Pero ¿cómo es ese momento en el que ya tú decides dar ese paso? Por supuesto, aprovechas el apalancamiento, ¿no? La financiación, o no, o ese primer inmueble no requería de financiación. ¿Qué tipo de inmueble era? ¿Te costó Vale. mucho encontrarlo, decidirte? ¿Cómo fue ese? ¿Dónde estaba ese inmueble, el primero que compraste? ¿En No, sí, Zaragoza? sí, sí, en Zaragoza. Pues a Ujú, ver, te cuento. Em, yo creo que lo bueno cuando empiezas es que, bueno, como que eres un aprendiz y, y yo tenía una idea clara de era, ostras, veo cómo lo hacen en Estados Unidos, voy a hacerlo en España. Y no tenía prejuicios de no, es que esto no se puede hacer, es que esa rentabilidad no existe, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Era como, mira, yo he visto esto y eso es lo que voy a hacer. Y a veces es mucho mejor que te empiecen a contaminar la cabeza con lo que se puede, lo que no se puede y que te líen bueno, con los prejuicios de cada uno. Entonces, bueno, yo llevaba esa idea además de hacer un BRR, ¿no? De comprar, reformar, luego arrendar y después rehipotecar. Entonces yo fui con esa mentalidad. Que luego dicen que no se puede, que no sé qué, que es muy difícil, pues yo iba con esa idea y, y empecé, realmente, igual estuve 6 meses viendo inmuebles y al principio tampoco era, pues voy a ir a este tipo de inmueble, de este precio. Yo empecé a ver de todo. Incluso no veía solo pisos. Yo analizaba todo y hacía números. Y era, pues, vamos a ver cómo es el mercado, a ver si esto se puede, si no se puede, qué rentabilidad da. Empecé a ver, pues, inmuebles de los que me gustarían a mí, de 200.000 euros donde yo viviría. Y iba, empezaba a negociar, empezaba a hacer números y decía, esto no sale por ningún sitio. Casi no me cubre, o no me cubre, o no me cubre la cuota de hipoteca. Entonces, esto es un poco el inmueble que ya tenía mi padre. Entonces, nada, rentabilidad del 4%. No me sirve. A lo mejor iba a haber también, pues, locales, oficinas y analizaba. Iba analizando, pues, oye, las diferencias de fiscalidad, las diferencias, ostras, de qué seguridad tengo de que eso se vaya a alquilar. Empezaba también a hablar con bancos, de, oye, ¿esto cómo lo financias? Y poco a poco iba hablando también con los agentes inmobiliarios, de, mira, yo busco, no sé, yo creo que he buscado, sí, un 10% de rentabilidad. Y era, no, eso no existe, eso no se puede, eso no sé qué, eso no sé cuántos. Y al final, pues sí, encontré un inmueble que cumplía con todo esto, ¿vale? Fue un inmueble que me costó 30.000 euros, em, de los cuales una buena parte fue comisión de agencia, o sea, porque fue un inmueble muy extraño, había estado ocupado, estaba reventado, pero bueno, yo dije, mira, esto también me sirve como experiencia para empezar y como era para hacer el BRR, pues digo, ya me va bien. Fue un inmueble que luego le metí 15.000 euros de reforma integral. Era un inmueble de 53 metros, que se pudieron sacar 3 habitaciones, primero sin ascensor. En total yo puse de mi bolsillo 48.000, me parece. Luego lo pudimos tasar
en 62.000 y pico y eh, pude financiar el 80% de la tasación, que fueron 52.000. Es decir, el BRR perfecto. Acabé Ujú. recuperando más dinero del que había puesto. em, y por lo que te digo, por ir, por no hacer caso a la gente, por decir, yo he visto que esto se puede hacer, que esta rentabilidad existe, se alquiló en 450 euros en su día. Ujú. Y así lo hice. Y realmente después de eso hice como, pues no sé, 4 BRRs más o algo así. Y así empecé. Por supuesto, con muchos miedos, que si quieres ahora comentamos también. Sí, porque lo que tú dices, no estar influenciado a lo mejor por alguien de esto lo tienes que hacer así, tu primera inversión tiene que ser de esta forma. Yo creo que para ser la primera inversión, tu primera inversión era algo arriesgado y que a lo mejor más por la tipología de ese modelo de financiación, ¿no? De comprar al contado, ¿no? Comprar esa vivienda al contado, esos 30.000 euros, y luego, bueno, y financiarlo, hipotecarlo, tener que tasarlo, estar con el miedo a ver si la tasación te sale por encima, por lo que tú esperas, para poder que te salga bien esa jugada. Yo ahora justo estoy inmersa en una operación así de BRRR. Y bueno, pues cuando iba el tasador, pues yo estaba un poco mm, preocupada, ¿no? Porque decía, bueno, yo le he aportado valor a la vivienda, además, está muy bien, pero claro, siempre estás ahí con ese, ostras, si no me sale bien la jugada y sobre todo para esa primera operación. Sí, Ole, sí. ole tu, tu valentía, ¿no? En ese momento. Pero bueno, sí, los miedos que comentabas estarían ahí, claro. No, no, claro, o sea, miedos había muchos, ¿eh? Y no solo relacionados con este tema de la financiación. Pues, oye, ¿qué tal se alquilará? Porque, bueno, pues yo veo cómo se han alquilado pues, esos pisos de los que te hablaba de que nos había dejado mi padre y eran pisos, pues, mejores, buenos. Digo, ostras, esto es un poco una zona, pues, peor. A ver qué tipo de inquilino viene. A ver, pues, cómo es esa gestión, si me va a llevar mucho tiempo, si no, si yo en ese momento, pues, trabajaba y mucho. O sea, esto no podía ser o sea, me gustaba y confiaba en ir construyendo un patrimonio, pero no podía dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, bueno, ese era un miedo. El tema de la reforma también fue un miedo, pero me lo tomé como un aprendizaje, decir, oye, que salió súper bien, ¿eh? Que de hecho es un poco lo mismo. O sea, menos mal que no sabía lo que sé ahora, porque ahora hubiera dicho, no, imposible, hacer una reforma integral de 53 metros por 15.000 euros iba incluido, imposible. Pues sí, en su día se pudo. Precisamente porque no hice caso a nadie. O sea, era como, estos son mis números, me tiene que entrar ahí, no sé cómo, pero tiene que entrar. Entonces, pero en cualquier caso me lo tomaba como, oye, si algo va mal, también es como un máster. Oye, pues que si te van 5 o 10.000 euros más, pues es un máster, que es la mejor forma de aprender. O luego, sí, miedo precisamente lo que decías, a refinanciar. ¿Qué pasa? Ostras, y si luego la tasación no da y si luego el banco no da. Había hablado ya previamente con un banquero que creo, no, ya ni lo recuerdo, la verdad. Igual no, igual ni lo había hablado. La siguiente sí. Pero pero dije, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que lo tenga que vender y, hombre, yo creo que no. Y que pierda algo de dinero, pues lo mismo. Que en esa operación de vender, pues pierda 5.000 euros, pues un máster. Ujú, Entonces, al final, es que eso siempre va a pasar. Siempre va a llegar un punto en el que te vas a tener que lanzar de una forma u otra porque todo controlado no lo vas a tener. Así que esa es la única manera. ujú. Sí, mejor no agobiarse, pero claro, ese primer paso con lo que le puede costar a la gente, ¿no? Llegar a poder decidirse, a tomar la decisión de, pues tú fíjate que estuviste 6 meses, has dicho, visitando inmuebles de todo tipo y al final tomaste la decisión por ese. ¿Por qué te decantaste por ese, pese a que, bueno, el precio influiría mucho, pero bueno, con toda la necesidad de reforma, con si había estado ocupado y demás, con todos los problemas que tenía, ¿qué fue lo que te hizo decidirte por ese inmueble
y no por otros. Disculpa que interrumpa esta entrevista, pero tengo un mensaje muy importante que darte. Y es que si quieres empezar a formarte, continuar formándote porque ya has empezado o quieres empezar a poder vivir de rentas inmobiliarias, puedes hacerlo ya mismo porque en la descripción de este contenido, de este vídeo o de este podcast, te dejo el enlace directo al curso de libertad inmobiliaria que ofrece Carlos Galán, un completo experto, como estás viendo, que puede llevarte de la mano para que puedas conseguir esa ansiada libertad financiera gracias a su curso, a toda la formación muy enriquecedora y que estoy segura de que va a ayudarte muchísimo. Así que aquí en la descripción tienes el enlace directo donde puedes apuntarte ya y empezar a coger todos los conocimientos de la mano de este gran experto, Carlos Galán. Te dejo con la entrevista. A ver, principalmente fue la rentabilidad, sí, y el ticket de entrada. El ticket de entrada pues fue más bajo para poder hacer ese BRR. Y bueno, fue principalmente eso. Ahí tampoco te creas que tenía una estrategia muy clara, muy definida, ¿eh? Fue, oye, también se presentó eso, que es como, ostras, si los pisos que estaba viendo estaban todos pues por encima de, no sé, 50.000 o por encima, y poder ver eso y seguramente no pensaría mucho, ni siquiera pensaría de cuánto me puede costar la reforma o algo más de, oye, esto veo que tiene sentido y voy para adelante. Eh, a día de hoy seguramente lo haría distinto y el modelo es diferente. O sea, ahora yo tampoco confiaría en decir, ostras, estaba todo cogido con alfileres, de tengo que poder reformar por tanto, tengo que luego me tienen que tasar por tanto, que luego me financien sobre tasación. O sea, era todo un cúmulo de, de cosas que salieron bien, pero yo ahora, por ejemplo, no suelo hacer BRR. Es más comprar, de ya sé que ya sé por cuánto me va a salir la cuota, que es un lavado de cara que le tengo que meter muy poco de dinero, y voy a cosas más sencillas. O sea, podría volver a esto, pero la verdad, ahora prefiero tener todas las cosas claras a priori. Por lo menos para alquilar, para flip, pues puede ser otra cosa, pero para alquilar es más ese planteamiento. De hecho, ya te digo, no recomiendo que alguien empiece así. Creo que tiene más sentido, oye, ir a un inmueble que no necesite mucha reforma, eh, hipotecar directamente para que ya te aseguras la financiación, no vaya a ser que luego haya problemas y listo. Incluso si alguien dice, oye, prefiero irme a un inmueble pues más conservador, me parece que tiene sentido el empezar con buen pie. Uh Ya te -huh. digo, no, yo lo hice así, pero no es ni mucho menos lo ideal. ¿Y qué otros consejos o qué otros aspectos crees que son fundamentales a la hora de empezar a invertir? A alguien que te pregunta o a alguien que, pues más adelante hablaremos sobre tu formación, pero bueno, gente que pase, que empiece, que tenga interés por la inversión inmobiliaria y que diga, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son los pasos básicos que me recomiendas antes de empezar? Vale, bueno, aquí se suele decir mucho que hay que formarse, que los errores en inversión son muy caros. Y por supuesto que es importante, pero yo te diría que más importante que formarte es empezar a sentirte inversor y empezar, pues, por eso que hemos hablado, por simplemente hacer visitas. O sea, bueno, no sé si tú como agente inmobiliario igual me echas la bronca por esto, porque igual os hacemos perder el tiempo, pero, jolín, es que ahí hay una fuente de conocimiento tan buena que es que yo creo que podríais llegar a cobrar las visitas, los agentes inmobiliarios. Me parecería razonable que digáis, oye, Hay mm, veces que dan ganas, ¿eh? sí, o sea, que yo lo Pero, veo bien. O pero sea, el bueno, cobrarla, más por tipo, la típica figura del mareante, más que otra sí. cosa, porque hay gente que, pero bueno, sí, de momento no, de momento son gratis. No, yo creo que es muy importante el formarte un criterio, porque, a ver, la mayoría de nosotros en algún punto
pues o vas a alquilar una casa o vas a comprarla, ¿no? Entonces, parece que ya sabemos de inmuebles, pero realmente no. Y generalmente el ver los inmuebles como una inversión es un enfoque distinto. Seguramente el tipo de inmueble es distinto o en lo que te fijas es distinto. Entonces, el estado de los inmuebles también es diferente. Entonces, creo que es importante que te vayas haciendo una idea de cómo funciona y que, bueno, que te formes ese criterio, que vayas haciendo números, que vayas conociendo agentes inmobiliarios, que vayas viendo, que vayas cogiéndole el feeling a tu zona, a tu barrio, a tu ciudad, a todo esto, porque en, en inversión, en los inmuebles, tú lo sabrás, no está claro cuánto vale un inmueble. No está, o sea, porque no hay dos inmuebles iguales. Así como una acción de Telefónica es igual que las otras 50.000 millones y no hay duda. O sea, es homogéneo, es estándar. En un inmueble no hay dos iguales. Incluso este piso es distinto del de al lado porque ya pues, los metros no son iguales, la orientación no es exactamente la misma. Es que no hay dos iguales. Entonces, no. La única manera de detectar si un inmueble, cuando llegue el momento de comprarlo, lo estás comprando bien o mal, es tener muy mucho el olfato de, ostras, pues es que, mira, en los últimos 2 meses sé todos los inmuebles que han salido en esta zona, me hago una idea de cómo están, del estado de cada piso, de los metros, de la orientación, de la calle en concreto, de quién vive al lado. Y ostras, es que sé que este inmueble a este precio es buena compra, por lo menos de la comparación. Y sé que me salen los números. Entonces, yo te diría más, poco, tira la piedra, porque cuando empieces a sentirte inversor y empieces a ver, ostras, que ya empiezo a estar medio preparado, te van a surgir, ahí es cuando te surgen las preguntas y ahí es yo creo que cuando es el momento de formarte. Porque si no, caemos en el error o en el riesgo de volver al modelo universidad o al modelo colegio, que es, me van a contar un montón de información que no sé muy bien de qué me están hablando, que no me interesa porque todavía no estoy en ese punto y entonces es que no sirve. O sea, es precisamente al revés, de ostras, que es que, oye, ya estoy en el punto de comprar ese inmueble, lo estoy comprando bien, estoy haciendo bien los números, oye, ¿qué es eso de las arras? Oye, ¿a qué me comprometo cuando estoy financiando? Oye, ¿debería tener ya la financiación mirada? Todas esas cosas, o sea, si te lo cuento ahora y todavía no estás en el punto porque no has hecho ni una visita, es como teoría vacía. Así que Muy bueno, ese bien, es el sí. consejo. No puedo estar más de acuerdo contigo porque al final está muy bien toda la teoría. Es evidente que, pues, que tienes que formarte ya no solo por ti, sino por hacer mejor esa operación que a lo mejor si luego cuando ya te has formado o has adquirido algún conocimiento más, dices, bueno, pues aquí he metido la pata o aquí si lo hubiera hecho de esta forma, fíjate el modelo del BRRR, cuando lo conoces, dices, vale, está muy bien, pero primero quizá necesito hacer otro tipo de operaciones para poder capitalizarme, para poder tener dinero, para poder pagar al contado esa primera operación o tengo que hacer otro tipo de inversiones o ahorrar más con mi trabajo. Hay diferentes formas que cuando tienes ese conocimiento, pues ves, te das cuenta de que puedes sacarle mucho más partido a tu capital que si no tienes ese conocimiento. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que a caminar se aprende caminando y bueno, pues que hay que ponerse ahí al lío. Otra cosa que siempre se preguntan, de hecho yo ahora justo antes de la entrevista estaba hablando con otras compañeras de otra inmobiliaria que me decían que estaban interesadas una de ellas estaba interesada en empezar a invertir, ¿no? Dentro de poco y demás. ¿Qué tipo de inmueble que les recomendaría? Si yo veía rentable una plaza de garaje, por ejemplo. Hombre, como primera inversión quizá está bien porque, bueno, pues es poco capital, ¿no? Que puedes ahorrarlo fácilmente, si no es una plaza de garaje de 100.000 euros, obviamente. Pero yo ahí, por ejemplo, le veo un problema y es que las plazas de garaje, como los trasteros y los locales, llevan IVA. Entonces, si luego quieres ahorrar con o sea, con esos ingresos pasivos, quieres tener ese dinero ahorrado, vas a tener que declarar el IVA. Entonces, yo, por ejemplo, ese inmueble lo veo bien como, bueno, para empezar, familiarizarte, pero no sería el más recomendado para una primera inversión.
No sé tú qué piensas al respecto de esto, si piensas diferente o... Sí, bueno, a ver, te digo, conforme venías haciendo la pregunta y haciendo la reflexión, a mí me venía a la cabeza, pues esto que se suele decir que es que el mejor ejercicio o el mejor entrenamiento es el que se hace, ¿no? Entonces, para mí la mejor inversión es la que se hace. Entonces, si tu amiga no está en el punto, le da miedo, no tiene el capital, le da miedo la financiación, no sé, cualquier cosa Mm, y no va a invertir en una vivienda. Y sí, en una plaza de garaje, porque dice, oye, mira, aquí tengo 6.000, 10.000, 12.000, lo que cueste, no, no preocupa, así no estoy preocupada del mantenimiento o de la ocupación o de que no me paguen, pues fantástico. O sea, si esa es la inversión que va a hacer, prefiero que haga eso mm, a que sea, no, es mejor la vivienda, porque es que así vas a poder financiar y la fiscalidad es mejor. Y fíjate que aquí la demanda es muy buena y se va a revalorizar más y tal y cual. Y que se pase 3 o 4 años o no invierta nunca, y a lo mejor, pues oye, invierte en una plaza de garaje, ve que va entrando el dinero con ese hándicap de, por supuesto, de tanto del IVA como de la fiscalidad, que no solo es el IVA, sino mm, que la fiscalidad no va a tener reducción y también tiene el problema de que la financiación va a ser más complicada. Pero bueno, a lo mejor gracias a eso, pues dentro de un año, pues dice, ostras, qué guay. Venga, pues Bárbara, quiero profundizar en esto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues mira, fíjate que con la financiación puedes comprar viviendas, tal, 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 y se la compra. Entonces, para mí la mejor inversión es la que se hace. Por eso te decía también antes que, oye, si alguien dice, mira, que es que a mí un inmueble sin ascensor y en un barrio más trabajador, que es lo que yo suelo comprar, pero que no es, que no es ni una fórmula mágica, ni es la mejor forma de hacerlo, es simplemente lo que yo he hecho porque en el momento en el que yo me encuentro o me encontraba, pues era lo que necesitaba y era lo que buscaba. Que ojo, que poco a poco lo voy cambiando también. Pues conforme también vas madurando y rotando la cartera, pues a lo mejor dices, oye, que ya voy a diversificar, ir a otro tipo de activo, etcétera. Pero que si alguien dice, mira, es que entiendo lo que dices, pero yo estoy más cómodo, voy a dormir más cómodo por la noche, con eso. Fantástico. ujú. Sí, hay gente que a lo mejor con tickets muy bajos creen que, pues que son inversiones más riesgosas, que en muchas ocasiones, pues depende de la zona en la que estén ubicados, pues sí, son más riesgosos, de ahí el precio, porque a lo mejor pues no hay tanta demanda para comprar esa vivienda como en otras zonas más seguras. Pero lo que sí que hay una eterna duda entre la gente cuando empieza es en la modalidad del alquiler a la que va a destinar esa vivienda, ¿no? No sé si hacerlo de alquiler por habitaciones, si hacerlo en alquiler tradicional, si pasarme al temporal, si ver a ver de qué forma puedo escabullirme de las medidas que implante el gobierno. ¿Cuál es Ya. el modelo de alquiler que más te gusta a ti o el que más tienes implantado? Si empezaste así o si has ido cambiando un poco con el tiempo. Vale, en mi caso principalmente es alquiler tradicional de larga estancia de la vivienda completa. Te diría que eso es 75% y 25% alquiler de habitaciones. También tuve uno turístico, lo único que turístico no tanto de playa o de una capital, sino turístico de montaña, que es en el Pirineo, que ese lo sigo teniendo, lo único que ya en alquiler tradicional, porque echando números, aunque parecía que los ingresos eran muy buenos, pues echando números entre los gastos, la comisión de la agencia que lo llevaba y la fiscalidad que es peor, pues al final salía igual o peor que el alquiler tradicional, así que fuera. Entonces ya te digo, principalmente alquiler de larga estancia y pues una cuarta parte de alquiler de habitaciones, que eso pues ha surgido en los, no sé, 3 últimos años. Es que existía desde siempre, pero realmente creo que ha pegado el boom en los últimos 3 años más o menos y ahí fue cuando dije, ostras, pues voy a probar, ¿no? Y bueno, a ver, no me disgusta. Pero tampoco quiero tenerlo todo ahí. Mm, ahí depende del día que me preguntes. Si ha sido un mes que no ha pasado nada, entonces te digo qué bien las habitaciones, hay que hacer más. Si es un mes que ha pasado algo,
te digo, puf, no me convence. Entonces, bueno, depende de cómo me pilles, tengo mejor o peor opinión. Bueno, yo creo que ahí al final cada uno tiene que ver en qué punto está. Es lo mismo de antes. Alquiler de habitaciones, más rentable, por contra, pues más gestión, más líos, más incertidumbre, algo de incertidumbre fiscal, dependiendo de si te quieres acoger a la reducción de vivienda habitual del inquilino. Bueno, mm, no te sé, no sé qué decirte para alguien que empieza. Por un lado digo, bien, porque va a poder crecer, digamos, más rápido. Un piso de habitaciones, pues es equivalente a dos o incluso a tres de alquiler tradicional. Por contra, hay que barajar hasta qué punto se puede quemar por eso. Yo creo que hay que ver mm, cada uno en cada momento tenemos algo que es más escaso, el tiempo o el dinero. Entonces, si en este momento, ojo, que a todos nos falta tiempo y a todos nos falta dinero, ¿eh? Pero relativamente, ¿qué te falta más? Pues alguien que a lo mejor pues, no sé, está empezando a invertir y no tiene y no tiene muchísimos ingresos, pues a lo mejor tiene sentido el alquiler por habitaciones. Alguien que a lo mejor pues ya tiene algo más de recorrido, que igual empieza a invertir también, pero pues trabaja mucho, tiene familia y dice, ostras, es que a mí veo que esto va a suponer un problema cada uno lo que vea. Y también de la pasión que tengas por esto. Hay gente que, a mí a veces me preguntan, pero, ostras, es que ¿cuánto tiempo lleva el alquiler? Realmente es que me van a estar llamando todo el rato, tal cual. Y claro, es que aquí depende de cuánto te guste esto. Porque preguntando a personas, no tiene nada que ver lo que me dicen de, oye, ¿cuánto tiempo le dedicas a la gestión de inmuebles? Y a lo mejor lleva, no sé, eh, 15 pisos. Y es como, no, no, a mí no me lleva casi. Y a otro con un piso es, ostras, es horrible. Entonces, ¿quién miente? Pues los dos, seguramente. Lo que pasa es que al de 15 pisos le encanta y no lo ve como trabajo, y al otro pues todo lo ve como un problema porque no le gusta y porque como solo tiene uno, pues no tiene sistemas y cada cosa es un mundo porque es la primera vez que le toca. Sí, Ujú. Sí, así es. Hay muchos inmuebles de familia, sobre todo, que no, bueno, esto es de mi hijo o esto es para mi hijo, pero se lo gestiono yo. Muchas veces, pues los claro. padres que suelen tener un poco más de tiempo libre se lo gestionan, al final acaban un poco asqueados porque se tienen que encargar de todo y es lo que dices tú, que no, que dista mucho de un inversor o de alguien que tenga pasión por lo que hace más que otros por obligación. ¿Tú te los gestionas tú directamente o tienes algo delegado o lo has automatizado de alguna forma? Sí, yo lo delegué hace, no sé, un par de años, una cosa así. No tanto por tiempo, porque era llevadero, sino por un tema de foco, de yo qué sé. A lo mejor, imagínate, pues yo hay periodos en los que tengo que estar muy concentrado o ahora estamos con una entrevista y luego tengo otra cosa. Entonces, si me llamaba de repente un inquilino por algo, no era mucho tiempo, pero me descentraba mucho. Entonces ya te digo, no es tanto por tiempo, es por foco. Entonces dije, oye, es que a día de hoy mi tiempo está mejor invertido en otro sitio. Entonces, por eso lo hago así. Lo que sí que hago es reunirme con esta persona pues, todos los meses y ahí vemos todo. Pues en una mañana repasamos pues, las cuentas de todo, si ha habido problemas, si hay que hacer algo y así. Ujú. Muy bien, fenomenal. ¿Y los inmuebles que tienes de momento están todos en España? Sí, Empezaste invirtiendo en Zaragoza y ¿en qué momento decides salir de Zaragoza? Lo digo porque, bueno, sí. pues en alguna ocasión sí que has comentado, ¿no? Sí, Que tienes algún inmueble fuera de la Comunidad de Aragón. sí, pues en el momento en el que digo, ostras, mm, no me había planteado nunca salir fuera, pero haciendo la reflexión digo,
si en los últimos 12 meses, ¿cuántas veces he ido al inmueble que tenía 10 minutos de casa, a 5 kilómetros? Ostras, si no he ido ninguna. Ya ha habido una rotación y entonces se lo hemos encargado a una inmobiliaria, ya ha habido un problema y ha ido el seguro o ha ido el manitas, entonces digo, ¿qué más me da que esté a 5 kilómetros que a 400? Y ahí fue, pues compré en Madrid, luego compré en Bilbao 2 en Valencia y guay. También por diversificar y también por entender, por vivir la experiencia de cómo funciona de cómo funciona en otra comunidad. Sí, por todo eso. También yo veo los inmuebles también, aparte de como inversión, por supuesto, bueno, como una forma de conocer, sí, de conocer la ciudad, de conocer gente allí, de, no sé, me parece guay, de aprender nuevas cosas, de cómo funciona. Así que, por eso. De conocer diferentes mercados, ¿no? Ver cómo va subiendo, va bajando, poco está bajando Eso actualmente es. la vivienda. ¿Qué opinión tienes de cómo está actualmente el mercado inmobiliario? De cómo están los precios, dicen que van a seguir subiendo los precios, están diciendo que no parece que la vivienda vaya a bajar. ¿Qué Pues opinión tienes Bárbara, tú? sinceramente no tengo ni idea. Y la verdad, suena un poco mal, pero tampoco me importa. O sea, quiero decir, para mí el modelo no es que la vivienda suba o baje. Para mí es, oye, creo en el alquiler, estoy comprando un activo en el que me dan los números, que incluso si cayera el alquiler pues podría seguir pagando la cuota de hipoteca y los gastos, que tengo un margen de seguridad, que, oye, creo que no estoy comprando mal, que oye, que puede caer, por supuesto, pero mis números para, para mí lo que me hace decidirme son los números del alquiler. Que luego se revaloriza, fantástico, pero no cuento con ello. Entonces, que no tengo ni idea. O sea, ya desde la época de la bolsa, cuando ya me di cuenta de que no era el más listo, que no iba a conseguir nunca ser el más listo del mercado, ni anticiparlo, ni predecirlo, pues yo creo que aprendí de eso e intento hacer lo mismo con el mercado inmobiliario. Oye, si tiene sentido los números que me dan, sigo comprando, que yo creo que si si buscamos bien, debería seguir habiendo oportunidades. De hecho, a veces cuando dicen, no, es que ya no tiene sentido, yo miro cómo ha subido los precios de venta y cómo han subido los de alquiler y digo, pues sí, yo creo que hay en muchas zonas hasta más rentabilidad. El alquiler ha subido más rápido que los precios de venta, entonces, no sé, yo no veo menos rentabilidad que hace, no sé, 5 años. Ujú. Sí, no, los alquileres no han hecho otra cosa que subir. Cada vez hay menos vivienda en el mercado del alquiler. También fomentado por las medidas del gobierno de España. Cada vez más gente está retirando su vivienda del mercado, también por esa incertidumbre, por ese desconocimiento. Yo, por ejemplo, yo no he retirado ninguna vivienda del mercado del alquiler, pero sí que entiendo que quizá, pues por ejemplo, Cataluña, pues haya gente a la que no esté dispuesta a alquilarla al precio que diga el gobierno y bueno, diga, bueno, pues prefiero retirarla y no alquilarla, ¿no? Bueno, Sí, sí, el es dinero, una el dinero es muy decisión. miedoso. Mm, Entonces, y bueno, parte del dinero que hay en inmobiliario es especialmente miedoso y por eso lo tienen en inmobiliario y no en otras cosas. Entonces, totalmente. Si ya había muchas viviendas vacías, eh, lo lógico es que haya algunas más. ujú. ¿Y te has lanzado alguna vez a comprar un inmueble que esté ocupado? Pues no. Y fíjate que sí que estuve viendo, ¿eh? O sea, me podría atrever. De hecho, sí que he tocado la puerta a Ocupas para hablar con ellos y para pues, plantear una posible negociación mientras compraba el inmueble. Pero es que el descuento, tampoco le he puesto muchísimo foco, ¿eh? Pero el descuento que me daban era como, no sé, 15%, 20% por debajo del precio de mercado. Es, ostras.
no me complico la vida por eso. O sea, si me das un descuento del 40%, pues sí, me la juego con todos los problemas que pueda haber. Pero para comprar, no sé, 10.000 euros más barato, pues no, no me compensa todo el lío porque, hombre, es un riesgo, me va a costar o bien en forma de rentas que no cobro, o bien en forma de abogados, o bien en forma de indemnizar a la persona que está allí, no lo sé, pero, hombre, es que voy a tener un coste. Y si, o sea, ha sido por eso, porque no me han dado los números más que porque no me haya atrevido. Ujú. Sí, porque son precios normalmente pues, interesantes, ¿no? Que podemos ver en plataformas o algún inmueble que te ofrezca alguna agencia, pero claro, quizá para esa sea una barrera de entrada considerable para quien esté empezando o quien quiera empezar. Sí, A lo no, mejor no, que va. no meterse en ese berenjenal por muy interesante que pueda ser el precio, ¿no? Aunque yo tampoco creo, por ejemplo, yo en mis inmuebles nunca me he tenido que meter en reformas. Ujú. Sí que estoy en contacto con reformas para gestionarlas de otros clientes, pero, por ejemplo, yo creo que para mi primera inversión haberme metido en una reforma como hiciste tú hubiera sido una locura. Pero eso ya depende claro, de lo que te quieras arriesgar en ese momento, ¿no? Y Claro. Y sobre la financiación, sobre las hipotecas, el apalancamiento y demás, tú que estás en contacto pues muy directo con gente que está empezando, que te harán millones de preguntas todos los días, se pondrán en contacto contigo, sobre financiación, em, yo creo que hay gente que todavía cree que cuando tú vas al banco, o sea, que para primeras viviendas se puede adquirir, o sea, te puedes conseguir el 100% de la financiación, siendo tu primera vivienda y demás, y que hay gente que se bloquea por el hecho de que no les den el 90 o el 100% de la financiación, como que llegar a un 80, eso también les puede bloquear. Esa primera toma de contacto con una hipoteca, con un banco, con los miedos, ¿no? De los intereses, me voy a hipotecar toda la vida. Sobre financiación, ¿qué le dirías a alguien pues, que esté empezando y qué cosas tiene que tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca, a la hora de apalancarse? Vale. Bueno, para mí sobre financiación lo primero es cambiar el chip, el decir, mm, el banco puede ser tu amigo, el no ver al banco continuamente como el enemigo, o al banquero como alguien que me quiere timar, como alguien que solo quiere engañarme y verlo, pues eso, como continuamente ponernos a la defensiva. Yo creo que hay que entender cuál es el negocio del banco, cuál es el objetivo de la persona que tienes delante, que puede ser diferente. Es decir, por un lado está el banco, que su negocio, el principal o de los principales, es dar hipotecas, es prestar dinero. Y luego está también el banquero que está ahí, que tiene, pues, por un lado sus objetivos, tiene un jefe, y también tiene sus sentimientos, ¿no? De ser útil, de que su jefe pues le tenga en buena consideración, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado es eso y ver cómo le entramos, ¿no? Ver cómo presentamos nuestra situación, sí, nuestra situación económica y cómo le planteamos esa operación que queremos hacer. Mm, para mí esto va muy el negocio inmobiliario en general es un negocio de personas y el negocio de la banca también. Entonces, bueno, creo que todo esto juega un papel importante y, bueno, tenemos que ver bien cómo enfocarlo, qué armas tenemos, o sea, qué cosas buenas tenemos y ponerlas en valor, porque a veces no lo hacemos. También al banquero no hacerle perder mucho el tiempo. El principal miedo de los banqueros es perder el tiempo. Es que pasa mucha gente por su mesa, pero que igual que con ellos están con 5 bancos más, curiosos, los mareantes que decías tú,
que al final pues le dedican 5 horas estudiando su operación y al final la probabilidad de que firmen la hipoteca con ellos es muy baja. Entonces, eso hay que entenderlo y ver cómo le hacemos ver que, oye, que nosotros vamos en serio si consigue lo que nosotros estamos buscando. También estar dispuesto a que la otra parte gane algo. Pues ver, entender de una manera pues más o menos directa preguntando, oye, ¿qué es lo que necesita? Oye, ¿qué pasa? Que tú tienes el objetivo de firmar unos seguros, de firmar lo que sea este mes. Pues oye, que aquí estamos para ganar todos, ¿no? Un win-win. Entonces, si te puedo ayudar y tú me ayudas, pues genial. Bueno, es ver cómo plantear esto. También antes cuando hablabas de lo de financiación de X%, mm, ahí lo mismo también. Aquí conviene conocer pues distintas formas de llegar a un porcentaje de financiación más alto, porque no es decir, bueno, yo quiero un 100%. No, a lo mejor hay que hilarlo para ver cómo conseguimos, pues no, pues vamos a combinar una doble hipoteca o aquí vamos a ver si podemos financiar sobre tasación, porque este inmueble creo que lo voy a poder comprar bastante bien. Aquí a ver si podemos combinar con un préstamo personal o tengo este inmueble libre de cargas que podemos hacer, jugar con la figura de hipotecante no deudor. Bueno, sí, distintas opciones. Quizá un pago a plazo si el vendedor puede estar por la labor de algo así. Bueno, hay que ver de forma creativa que cómo podemos conseguir lo que buscamos, que también esa es otra. Hay que tener claro qué es lo que buscamos, que a veces no lo tenemos claro en la financiación, de qué es lo que quiere. O sea, o sea, concretar qué es lo que queremos es importante, porque no puede ser que digamos, no, quiero una hipoteca que sea a 40 años, que sea con el mínimo tipo de interés, que sea con la máxima financiación posible, que no me pongas ninguna bonificación, vinculación. No, eso no existe. Por algún sitio tienes que ceder. Mm. Sí, tienes que pasar por el aro Mm. en algún momento. Al final, sí que es verdad que los bancos cada vez se están convirtiendo más en corredores de seguros, más que en banqueros como tal. Al final ya te venden seguros de todo, de salud, del perro, la alarma de la casa, te intentan bonificar de alguna forma, pero bueno. Yo también soy partidaria de aceptar en algunos casos, bueno, pues un seguro de hogar, teniendo en cuenta que el seguro de hogar pues lo tienes que contratar igual y que sí que es cierto que a veces contratándolo a través del banco pues va a ser un poquito más caro de lo que te saldría por fuera, pero bueno, a lo mejor te compensa con esa bonificación, ¿no? que te hacen. Ahora ya con los Total, seguros de vida y demás, ya sí que es un poco más complicado, pero bueno, hay que valorar si te compensa la bonificación, ¿no? total. Em, a mí me gustaría saber qué es lo que, porque al estar en contacto con la gente, yo sé que hay muchas dudas. O sea, yo te he planteado algunas que yo creo que pues, son algunas de las dudas que la gente puede tener a la hora de empezar a invertir, de la financiación. Antes has mencionado también el de contrato de arras, ¿no? Tener un poco de conocimientos sobre lo que vas a firmar y demás. Pero, ¿cuál es el mayor error que tú ves en la gente que empieza y que se repite constantemente? Mm, bueno, wow. Mm, O los errores. A lo mejor a ver, definir solo uno es complicado. sí. Yo principalmente los resumiría en dos. Uno es el de la parálisis por análisis, lo que comentábamos antes, ¿no? Mm, de ver muchos vídeos, ver muchos podcasts, hacer muchos cursos, leer muchos libros, incluso ver muchos inmuebles, hacer muchos números, pero nunca lanzarte, porque nunca parece lo suficientemente bueno, nunca parece el buen momento, etcétera, etcétera. Y ahí también hilo con un tema de mentalidad, de poner demasiadas pegas a todo, y es como, oye, que invertir no es obligatorio, que está bien. Y de hecho, si todo ese análisis te ha servido para entender que
que para ti los inmuebles no son, genial. O sea, no es obligatorio. Puedes invertir en otras cosas o no invertir, que es válido también. Yo te diría que seguramente está mal, pero oye, que no hay una verdad absoluta. Entonces, veo eso, parálisis por análisis, que a veces, o sea, esa parálisis por análisis se puede desbloquear, la mayoría de veces se desbloquea, pero veo muchas excusas también y mucho poner pegas a... que hay mil, porque es que en la inversión hay mil riesgos, que es que es así. De hecho, la buena rentabilidad que hay es precisamente por los riesgos. O sea, si no hubiera riesgos, no habría rentabilidad. Ya está. El problema es que hay un montón de riesgo de gestionar inquilinos, de riesgo del tipo de interés si tienes una cuota variable, de riesgo de impago, de riesgo regulatorio, de riesgo de muchos tipos. Entonces, gracias a esos riesgos es que hay rentabilidad. Entonces, pero hay mucha gente que no termina de entender eso y para mí es un error el quedarte atrapado en un bucle de inacción. Entonces, ese es el primer gran error para mí de... por- aquí yo lo que recomiendo es que cada uno se ponga una fecha de, oye, si quieres invertir, pues para tal fecha, que puede ser dentro de un año, pero ponte una fecha límite. Y si no, date una fecha a partir de la cual dejas de investigar de esto, porque si no, te vas a volver loco y es que no dedica tu tiempo a hacer ejercicio, a ver a tus amigos o a hacer lo que te apetezca, pero no a darle vueltas a algo que no vas a hacer. Y el otro error es el contrario. Hay otro perfil que es como va a toda prisa y hace las cosas pues un poco mal, deprisa y corriendo, a medias. En la primera visita casi compra el inmueble y sin mucho criterio. Entonces cada uno creo que tiene que ver, o por su personalidad, verá claramente en qué punto está y debería aprender un poquito del otro. Yo si tengo que elegir, prefiero mm, el que dispara sin tener muy claro, porque ese, si tiene interés, va a acabar aprendiendo a base de errores, pero va a acabar aprendiendo. Ujú. ¿Y en qué te basas tú para determinar que un inmueble es rentable? ¿Cómo son esas métricas así a simple vista? Está claro que teniendo un estudio de mercado, teniendo analizada la zona para saber pues cuál es el precio por metro cuadrado de esa zona o más o menos por cuánto se están alquilando, ¿no? Pero ¿cómo analizas tú así a bote pronto, o sea, de un simple vistazo, que ese inmueble es interesante? Vale. A ver, el tema del precio metro cuadrado a mí no me dice mucho, o sea, no lo veo muy relevante. Ujú, em, Porque, o sea, no, realmente no. Porque, bueno, luego puede haber inmuebles más pequeños, más grandes. Me da un poco igual cuánto sea. Yo lo miro más en términos de rentabilidad de este inmueble, que me da igual que mida 30 metros que 300, eh, por cuánto se compra y por cuánto se puede alquilar. Y que me salga esa rentabilidad. Em, Aquí, el tema es que no hay una tabla que podamos decir, pues mira, este inmueble a tal porcentaje de rentabilidad es interesante. Por lo que te decía antes, porque si pudiéramos medir el riesgo de una forma objetiva, sí que podríamos decir, oye, riesgo de tanto, rentabilidad de tanto, riesgo de tanto, rentabilidad de tanto, pero el problema es que no lo podemos medir. Entonces, a ver cómo te digo, el tipo de inmueble que yo compro en Zaragoza en este momento, mm, que son pisos de dos, tres dormitorios, vamos a poner una media de un tercero sin ascensor, eh, claro, en un barrio trabajador, pero claro, no conflictivo. Eso ya entramos en subjetividades de lo que a mí me parece que es eso. Pues eso, más o menos, lo estoy comprando a una rentabilidad del 10%. ujú, Entonces, es muy subjetivo eso que te estoy diciendo. Por eso, mm, por eso lo que te decía antes, que es que es muy importante tener ese criterio y es muy importante rodearte de inversores que te puedan decir.
que te puedan dar ese feeling de, ostras, pues mira, yo hace 2 meses compré esto y tal. Eh, ¿Sabes? Por eso es que lo veo clave, es que no veo otra forma. Si a ti se te ocurre, o sea, llevo años intentando cuantificar el riesgo, ¿eh? Porque para mí sería mucho más fácil. Es decir, mete estos datos en una tabla, que algo tengo, ¿eh? Dentro de libertad inmobiliaria, tengo una especie de cuantificación del riesgo, pero Ujú, entra, pues eso, el criterio de cada uno. No sé si te respondo. Pues seguramente ese inmueble, si nos vamos a Madrid, pues no puedo exigir un 10% porque Madrid es una ciudad más líquida, pues seguramente estemos pues en un 8 o en un 7,5. Y si me voy en lugar de a Zaragoza, no lo sé, me voy a Badajoz, pues seguramente en lugar de un 10 tendrá que ser un 11 o un 12. No lo sé, seguramente. No conozco cómo está el mercado en Badajoz. Y en Zaragoza, si en lugar de a un tercero, pues voy a un primero sin ascensor, y en lugar de esa zona es 5 calles más allá, que es una avenida más principal, pues en lugar de un 10 a lo mejor es un 8,5. ujú. ¿Vale? No sé si Bueno, te está sirve. bien, está bien. No, está claro que hay que conocer cada zona teniendo en cuenta cómo... O sea, lo más importante es conocer la zona. Es evidente que no puedes calcular la rentabilidad o considerar si un inmueble es rentable o no, Sí. basándote pues, en un pueblo de Cuenca en el que no conoces nada, no sabes si hay demanda de alquiler, si luego lo vas a poder alquilar al precio que tú Sí. consideras. Hay un Pero, punto, perdona Bárbara, si me permites, que me ha venido a la claro. cabeza y es, claro, aquí hay un punto un poco peliagudo y es, te decía que es tan importante rodearte de otros inversores que te puedan dar el feeling de cómo están comprando y de tal, porque si yo te digo, mira Bárbara, o tú vas y dices, este inmueble, tú no conoces la zona, y es... Mira, te da un 6,5% bruto, un 7%. Y tú dices, ostras, pues si esta otra persona ha comprado más o menos en esa zona al, al 10%, pues si es un 7, después de hacer los números y tal, será más seguro. O sea, será también al contrario de, si tengo menos rentabilidad, es porque será más seguro y no necesariamente. Porque a lo mejor es que no estás comprando suficientemente bien, no... El tema es que en los inmuebles no es como una acción que todos van a tener la misma rentabilidad, sino que hay un inmueble que está anunciado a 80.000 y tú lo compras en 80.000 y tú lo alquilas en 600, tal cual está. Pero yo o cualquier otro resulta que que lo compra por 70.000 porque negocia de otra forma. Y resulta que le mete 3.000 euros y consigue aumentar el alquiler a 650. Y resulta que gestiona mejor al inquilino, le dura más tiempo eh, y tiene una rentabilidad en el mismo inmueble diferente. Entonces, ojo también con eso, que nos puede jugar en contra, el decir, vale, esta rentabilidad estoy más cómodo porque es más baja y me siento más seguro, porque me han dicho que la rentabilidad de riesgo va de la mano Claro. y por tanto, como es una rentabilidad más baja, será mejor. Cuidado, Ujú, si a igualdad de condiciones, sí, pero puede ser que no estés negociando bien o que no lo estés gestionando del todo bien. ujú. Muy buen apunte, porque sí que es verdad que eh, hay veces que las rentabilidades más altas sí que pueden parecer que o que es más riesgoso o simplemente que estás comprando muy bien. Puede ser que sea muy riesgoso o no. El último piso que compré lo compré por 43.000 euros, lo estoy alquilando por 500 euros, estoy sacando pues, una rentabilidad brutal de doble dígito, más del 10%, y no es riesgoso. O sea, no está ni en una mala zona, sino simplemente, bueno, pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay oferta de alquiler y bueno, pues ahí se pone. Entonces, me ha parecido muy, muy buen apunte el que has puesto. Y luego, a la hora de calcular las rentabilidades, eh, no se puede decir que hay la fórmula para calcular la rentabilidad. O sea, hay
decenas por lo menos de formas de calcular una rentabilidad, o cientos incluso si nos ponemos. Tú para calcular la rentabilidad de un inmueble, cuando tú compras una vivienda, tienes una serie de gastos asociados, el ITP, la notaría, la gestoría si la hay, el registro. Esos gastos para calcular la rentabilidad, ¿tú los tienes en cuenta para calcular la rentabilidad de ese primer año y luego en el resto de años esos gastos ya no los incluyes para que, como que incluyes simplemente esos gastos en el primer año de compra y en esa primera rentabilidad? ¿O los repercutes a lo largo de todo, ya de toda la vida del inmueble? No Mm. sé si lo he explicado bien, Sí, si he sí, o formulado bien sea, la pregunta. a ver, es que realmente cuando calculamos la rentabilidad, estamos Ujú, calculando la rentabilidad estimada el primer año. ujú, Luego, a partir de ahí empiezan a pasar cosas y el alquiler sube y, bueno, y todo es una estimación, por supuesto. Pero sí, sí, pues para mí es la rentabilidad bruta, que luego podemos hablar de otras, pero la rentabilidad bruta es todo lo que te costaría comprar el inmueble sin financiación, eso es la inversión. Pues como dices tú, la compra, el ITP, la notario, registro, los gastos de constitución de hipoteca y la agencia inmobiliaria y reforma si hay. O sea, todo eso es tu inversión. O sea, si ujú, no hubiera financiación, todo eso tiene que salir de tu bolsillo. Y en el numerador, pues ponemos los ingresos anuales, la mensualidad por 12 dividida entre todo eso. Eso es la rentabilidad bruta para mí. Pero ujú. que es correcto lo que dices, ¿eh? Ahí, cuando os den cifras de rentabilidad, preguntad cómo se ha calculado. Claro, muy Sí, importante saber porque eso hay muchas formas de calcular la rentabilidad y en función de qué coeficientes metas dentro de ese cálculo, pues puede salir una sí. rentabilidad u otra. Que Y también ojo, es... porque me parece también importante lo que has dicho del primer año, Ujú, de deberíamos ir calculando la rentabilidad al precio de mercado de cada momento. muy Eh, bien. porque, bueno, yo ahora estoy vendiendo, el año pasado vendí, este año vendí un par, este año voy a vender, porque por lo que sea ha subido el inmueble, porque se ha revalorizado mucho la zona, porque me han puesto ascensor por X y yo digo, ostras, ¿este inmueble a este precio lo compraría con el alquiler que puedo sacar? Pues no. Entonces, si no lo compraría, entonces quiere decir que lo vendo. Eso Eh, es súper interesante. De hecho, yo hace poco lo estábamos haciendo un poco en casa, ¿no? Viendo inmuebles de hace tiempo, de hace años, que sí que se compraron muy baratos, pero que a día de hoy ha subido muchísimo el precio. Y lo que tú mismo dices, si compro este inmueble, lo puedo alquilar, o sea, ¿por cuánto lo tendría que alquilar para que me saliera un porcentaje de rentabilidad como me salía con respecto a cuando lo compré? ¿No? Al final te das cuenta que tienes algunos inmuebles, algunos cocodrilos que llaman, y que, bueno, pues dices, a lo mejor me sí, sale a cuenta vender esos claro. inmuebles Ahí y, sí. A claro, ver, lo único ahí el tema es, mm, o sea, es decir, con ese dinero, ¿qué voy a hacer? Porque si resulta que todo ha subido igual y que voy a vender para volver a ponerlo en algo parecido, pues claro. para eso quédate como estás, que vas a tener unos costes, vas a tener unos impuestos, vas a tener unos costes y no es cuestión de hacer eso. Eso es lo que hay que valorar. Sí, puede tener sentido, pero ojo dónde vas a poner el dinero, porque para tenerlo en el banco, ahí está mejor. Y la Ujú, otra reflexión es, yo por ejemplo, el piso que voy a vender con ascensor, que le han puesto ascensor, es, ostras, también podría tener sentido, oye, lo dejo porque va en línea, es la duda que tenía y tengo, ¿no? Es decir, bueno, también está bien, ¿no? El ir teniendo distinto tipo de inmueble, pues más seguros, por así decirlo. ujú. Fenomenal. Me ha gustado mucho destacar esto porque yo creo que es súper importante ir valorando, ya no, no solo hacer una valoración inicial de tus inmuebles, de la rentabilidad que vas a sacar en ese momento, sino ir sacándola constantemente y adaptándote, súper importante, al precio de mercado en ese momento. Bueno, y Carlos, ¿en qué momento decides
emprender con libertad inmobiliaria? ¿En qué momento aparece en escena esa vena de pasar de hacer un cuaderno, ¿no? Con algunas anotaciones sobre inversión para tus amigos, de hacer esa guía, a querer abrirlo a todo el mundo para, bueno, pues en este caso para la inversión inmobiliaria, para que puedan aprender de tu mano y poder guiarles en este camino? ¿Cómo emprendes libertad inmobiliaria? Vale. Bueno, lo que ocurrió es que yo a raíz de ese primer libro de Independízate de Papá Estado, luego tenía un blog y empecé pues a tener cierta audiencia, no mucha, pero pues que iba publicando artículos, iba enviando emails y, yo veía que cuando les contaba sobre la inversión inmobiliaria, que era algo que no había tocado, porque yo ya hablaba más de fondos indexados, de finanzas personales más generales, pero cuando hablaba de, pues mira, he comprado este inmueble y veía que había mucho interés. Y bueno, luego yo tengo una amiga que ella trabajaba en Hotmart, que es una de las plataformas de cursos por excelencia. Y bueno, cuando le contaba lo que estaba haciendo de inversión en inmuebles, ella ya por 2018 pues ya me dijo, ostras, pues esto tendría bastante sentido el contarlo en un curso. Y bueno, así nació, pues un poco sí, en un café con una amiga y bueno, viendo que también pues tenía sentido y que a mí me cuadraba el tema de la formación, me parecía interesante. Todo esto, por supuesto, en paralelo al trabajo que tenía en aquel entonces. Y así pues surgió Libertad Inmobiliaria a finales de 2019 y bueno, poco sin expectativas de decir, pues, también con mucho miedo, ¿eh? Imagínate, de ver si a la gente le va a servir, si qué van a opinar. Bueno, ¿Tú alguna y vez así, habías hablado en público, habías hecho alguna charla, alguna sí, conferencia? ¿Ya partías de sí, a alguna ver, base? tampoco mucho, pero sí. Nada, a ver, fue una experiencia curiosa. Bastante duro, ¿eh? Porque, ostras, yo estuve como 6 meses preparando todo en paralelo a mi trabajo, en ratos libres, pues yo no sé qué decirte, igual 1 o 2 años que yo no tuve vacaciones, sí, pero de lunes a domingo yo cuando no estaba en el trabajo, estaba con esto y muy enfocado. Mm, Pero guay, la verdad es que ha merecido mucho la pena. Luego, pues ya hicimos esa primera edición en octubre del 19, luego la siguiente fue febrero del 20, justo antes de la pandemia. Luego en 2020 pues creció mucho, pues porque la gente, imagínate, estaba en casa mm. y vio, yo creo que por un lado tenía tiempo para formarse, por otro lado dijo, ostras, necesito tener algo más que mi trabajo. eh, y bueno, pues hasta hoy. ¿Cómo de grande es esa comunidad de libertad inmobiliaria? ¿Cuántas personas han pasado por vosotros? ¿Sabrías cuantificarlo? Sí, en cuanto a alumnos, creo que ahora estamos con la edición número 15 Ujú, y llevamos en total unos 6.000 alumnos. ujú. Mm, Qué sí, guay. sí, No, sí, la verdad que todo el la mundo verdad es que es una que locura. hace, la verdad que todo el mundo que hace tu formación, pues sale muy contento. Yo he escuchado, la verdad que opiniones muy buenas de esa Gracias. formación, de gente que para iniciarse, para hacer ese clic, ¿no? Para empezar a formarse y entonces ya, pues ir aprendiendo mucho y bueno, pues consigues cambiar vidas, ¿no? Que yo creo que es algo súper Sí, sí. bonito para toda esa gente, cómo haces que pase de depender solamente de sus ingresos por sus trabajos a conseguir esos ingresos pasivos, en algunas ocasiones no muy pasivos al principio, con esa implicación que tengan, pero bueno, poder ganar en calidad de vida, ¿no? De muchísima gente. Y eso, la verdad que es de agradecértelo muchísimo. Sí, total, o sea, eso intentamos, ¿no? De hecho, nuestra obsesión dentro de todo el equipo es los resultados. Todos los meses vamos
notificando a todo el mundo pues, los resultados, las inversiones que se han hecho el mes anterior, porque esa es nuestra obsesión, que quienes pasen por el programa realmente se pongan en marcha. Por lo que te decía antes, es que esa es la clave. Que es que yo no quiero que la gente diga que el curso es muy interesante y que es muy bueno, que está muy bien grabado. Eso de verdad que es irrelevante. Si no, caemos otra vez caemos otra vez en el modelo universidad, que no digo que esté mal, pero que yo lo que quiero es que la gente consiga lo que viene a buscar, que es ponerse a invertir, cambiar de mentalidad y que consiga comprar pisos. Así que eso intentamos. Ujú. Sí, sobre todo con casos reales, ¿no? Que vean de gente, ya no grandes inversores o gente que a lo mejor pues tenga algún que otro inmueble, sino gente que empieza desde cero y que vean que es totalmente Mm, posible, gente que tiene un único sueldo, gente que no hace falta que inviertan en pareja, sino gente que, pues, que invierte uno solo, con una sola nómina y en fin, que todo se puede. total. Bueno, y Carlos, para ir terminando, a mí me gusta siempre pues que compartáis conmigo y con toda la comunidad un error del que hayáis aprendido algo o mucho, algún error que hayáis cometido, algo de lo que hayáis aprendido durante todo este camino y que podáis compartirlo con otras personas para evitar que no lo cometan. Mm. Em, Hemos hablado ya de algunos durante la entrevista también, de algunos errores ¿Sabes de qué? O sea, a mí, principiante. la verdad, a ver, en cuanto a inversión en bolsa, pues sí que mi error fue poner, o sea, confiar tanto en la bolsa y poner todo mi dinero pues eso, prácticamente cuando empecé con 15 16 años en una sola acción y que pensar que era el más listo y que esa acción pues prácticamente quebrase y que perdiese todo mi dinero, que me arruinase con todo el dinero que por suerte no era mucho en aquel entonces. Eso te diría uno. En cuanto a los inmuebles, pues es que si te digo la verdad, no, o sea, no tengo algo como que diga, ostras, este inmueble ha sido una cagada. Bueno, a ver, sí, hay alguno que sí. A ver, ¿qué te diría? Pero no lo considero como un error, o sea, creo que de todo eso he aprendido y a lo mejor lo volvería a hacer, a pesar de que salió. Creo que hay que distinguir una cosa importante, que es, puede haber buenas decisiones que salgan mal y puede haber malas decisiones que salgan bien. Entonces, con eso te pongo en contexto. Por ejemplo, uno de los primeros inmuebles que compré, pues luego el problema que tuvo es que pues la comunidad no, o sea, la finca era un poco, los vecinos eran un poco conflictivos y al final pues lo tuve que vender y me dio problemas, pero aún así salió bien la inversión, me sirvió para ponerme en marcha, es decir, que prefiero haber hecho eso a no haberlo hecho. Y luego otro que me viene a la cabeza, que también ese es uno que a lo mejor vendo ahora, que es al que le han puesto ascensor precisamente, que ahí ese inmueble es el único que he comprado con inquilino. Y, y realmente cuando yo lo compré ya sabía que el inquilino era peligroso, porque era un inquilino que pagaba muy poco, con pocos ingresos, con ayudas, tal cual, y precisamente me lo vendían a mí por eso. Pero claro, me lo vendían a un precio que ha merecido la pena. Y ahí es un impago que he tenido, que de hecho es un vídeo que a ver si preparo, pero quiero contar toda la experiencia, que ha sido un impago largo, por suerte había seguro de impago. Entonces digo, ¿ha sido un error? Pues no lo sé, porque es que ese piso lo compré por 33.000 euros. Entonces sí, me he comido un impago, pero el seguro ha cubierto pues casi todo. ¿Lo he pasado mal? Sí, pero es que lo volvería a hacer también, porque compré a 33.000 euros, le han puesto ascensor, ahora es un piso que tal cual pues lo vendería por 75 80. Entonces, ¿es un error? Entre comillas.
¿sabes? No Ujú. sé. Sí, mala suerte o buena suerte, quién sabe, ¿no? No, Eso no es. sabes lo que va a pasar. Porque tampoco quiero decir, es un error comprar con inquilino. Claro. No. Mm, lo que es un error es comprar con inquilino al mismo precio. O sea, lo que es un error es comprar al mismo precio con más riesgo. Pero yo tenía claro ese riesgo y era, ostras, sé que esto puede pasar. Pero es que, claro, es que si no, en lugar de 33 lo compraría a 50. ¿Vale Claro. ese riesgo 17.000 euros? Yo creo que sí. Ujú. Muy bien, bien jugado. Entonces, Me podía haber salido mal, ¿eh? Y de claro. hecho, pues ya lo contaré en el vídeo. Ujú. Sí, sí. Entonces, ¿esa la consideras que sería tu mejor inversión o tienes alguna que sea tu mejor inversión ante todas? Mm, mejor inversión. Bueno, aquí de nuevo, creo que para poder considerar bien las inversiones, hay que tener en cuenta todo el ciclo, ¿no? De compra, alquiler durante el tiempo que esté alquilado, pero también una venta, porque si no, hay un factor que no estamos comparando. Y a veces, pues puede venir una buena parte de la rentabilidad de la venta, si se ha revalorizado o X, si le has aportado valor. Creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la mejor diría que, así, que fue la de Madrid, que compré principios del 21. Fue un bajo que compré en Fuenlabrada en 62. Fue una reforma fuerte de habitaciones y de todo. Yo creo que en torno a 30. Pero claro, estuvo alquilado 2 años por habitaciones bastante bien. Y 2 años después lo vendí por 133. Entonces, claro, ahí se combinó buena rentabilidad por habitaciones más una buena revalorización. Pues, ostras, en 2 años esa rentabilidad ha sido muy buena. Mm, mm, Muy esa bien. diría que ha sido lo mejor. Ujú. Muy bien. Así a priori salen buenos números. Sí, Muy bien, pues Carlos, lo vamos a dejar aquí. Te haría muchísimas más preguntas. Seguro que la gente que está viendo la entrevista también, les animo a que dejen en comentarios pues alguna pregunta más que te quieran hacer y si te quieres pasar por los genial. comentarios pues estarán encantados de escuchar tus respuestas. Muy bien. Así que, bueno, pues Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por haber aceptado la invitación. Queda pendiente un café cuando vengas por aquí, por la zona de Sagunto, en Muy bien. Valencia. Y bueno, pues este año no sé si nos veremos en Sima, ahí en Madrid, en el Salón Inmobiliario, pero Muy si bien. no, en algún otro evento coincidiremos. Muchas gracias, Fantástico. Carlos. Pues muchas gracias a ti, Bárbara. Espero que haya servido, que le haya servido a alguien y vamos hablando. Un abrazo. Venga, otro, hasta luego. Adiós. Chao.